Firmas el informe sin leer la última página. No hace falta. Ya sabes lo que dice. Lo mismo que dijiste tú hace 3 semanas, y lo mismo que dirás mañana, y pasado mañana, y todos los días que te queden en este laboratorio que huele a tierra húmeda y miedo embotellado. Afuera, Moscú amanece gris. Adentro, la verdad cuesta el puesto. A veces cuesta más. El papel lleva tu firma. El experimento lleva tu nombre. Los resultados no son los tuyos. Corres la silla, te pones de pie y miras por la ventana el jardín experimental del instituto. 200 parcelas de trigo. Mitad sembradas con el método tradicional. Mitad con el nuevo. El método del camarada Lysenko. ¿Sabes cuál mitad está creciendo? ¿Sabes cuál mitad está muriendo? Y sabes, con la certeza fría de alguien que lleva 5 años estudiando genética, que eso no va a cambiar. Lo que no sabes todavía es cuánta gente va a morir por ese trozo de papel que acabas de firmar. El año es 1948. Tienes 34 años y un doctorado en biología que en este momento vale exactamente lo mismo que el papel en el que está impreso, nada, si contradice al hombre correcto. Trofim Denisovich Lysenko tiene 50 años, el favor de Stalin y una teoría que desafía todo lo que la ciencia ha establecido desde Mendel. Sostiene que los organismos pueden adquirir características por el entorno y transmitirlas a su descendencia. Sostiene que el frío puede entrenar al trigo de invierno para comportarse como trigo de primavera, un proceso que llama vernalización. Sostiene que los genes no existen. Que la genética mendeliana es una fantasía burguesa. Que los científicos que la defienden son agentes del imperialismo. No lo dice como hipótesis. Lo dice como decreto. Y Stalin asiente. Eso es todo lo que necesita. ¿Recuerdas el día que llegaste al instituto? Eras joven, tenías confianza, traías publicaciones de Leningrado bajo el brazo. Tu director de tesis te había advertido, sé cuidadoso con lo que escribes sobre herencia. Los tiempos son complicados. No entendiste del todo qué quería decir. Lo entendiste 3 meses después, cuando uno de tus colegas, el doctor Zhukov, discutió en público con un delegado del partido sobre los experimentos de Lysenko. Señaló los datos. Mostró las gráficas. Explicó, con paciencia admirable, por qué los resultados no podían reproducirse. Zhukov no vino al trabajo al día siguiente. Nadie preguntó dónde estaba. Todos entendieron que la pregunta misma era peligrosa. El problema no es solo Lysenko. El problema es el sistema que lo hace posible. En la Unión Soviética de Stalin, la ciencia no es una búsqueda de verdad. Es una herramienta del Estado. Y el Estado necesita victorias rápidas, cosechas abundantes, pruebas de que el socialismo puede producir milagros que el capitalismo no puede explicar. Lysenko llega en el momento exacto con la promesa exacta, yo puedo duplicar las cosechas, yo puedo transformar la agricultura, yo puedo hacer que el trigo de invierno crezca en primavera si lo educamos correctamente. No necesita datos. Necesita fe. Y en un sistema donde el partido tiene razón por definición, la fe es más fácil de conseguir que los datos. Lo que tú tienes son datos. Y los datos están todos mal. Caminas entre las parcelas. El viento de octubre mueve los tallos escasos de la sección lysenkiana. En condiciones normales, estas plantas deberían estar en una etapa específica de desarrollo. No lo están. Están atrasadas, débiles, irregulares. En la sección control, el trigo convencional muestra exactamente lo que la teoría mendeliana predice. Hoja por hoja, parcela por parcela, la biología real se niega a obedecer los decretos del partido. Sacas tu libreta. Anotas los números reales. Después abres el cajón de tu escritorio y sacas la otra libreta. La oficial. Y anotas los números que deben estar ahí. Llevas 18 meses manteniendo 2 libretas. Una para la verdad. Una para sobrevivir. No eres el único. En institutos de toda la Unión Soviética, cientos de científicos hacen lo mismo. Algunos lo hacen con vergüenza. Algunos con resignación. Algunos, los más jóvenes y los más asustados, ya no recuerdan cuál libreta es cuál. Tú todavía lo recuerdas. Aunque ya no estás seguro de si eso es valentía o simplemente una forma más lenta de rendirse. Agosto de 1948.
La Academia Lenin de Ciencias Agrícolas convoca una sesión histórica. Tienes un pase. Entras al auditorio en Moscú. Hay 300 científicos sentados en filas apretadas. El aire huele a tabaco y a algo que solo puedes describir como miedo colectivo con traje formal. Lysenko sube al podio. Lee su discurso durante 4 horas. Denuncia a los genetistas como enemigos ideológicos. Llama a la genética clásica ciencia burguesa al servicio del fascismo. Nombra a varios colegas tuyos directamente. Al final del discurso, anuncia que el Comité Central ha revisado y aprobado su posición. El auditorio aplaude. Tú aplaudes. No miras a los lados para ver quién más está aplaudiendo y quién está llorando por dentro. Ya sabes la respuesta. Todos. Los mismos. Al mismo tiempo. En los días siguientes, 3.000 científicos soviéticos son despedidos de sus puestos. Algunos son arrestados. El estudio de la genética queda oficialmente prohibido en la Unión Soviética. Las obras de Mendel, Morgan y Weizmann son retiradas de las bibliotecas. Los libros de texto son reescritos. Nikolai Vavilov, el genetista más brillante del país, el hombre que había pasado décadas recolectando semillas de todo el mundo para construir el banco genético más grande de la historia, había muerto 5 años antes en una prisión de Saratov. Lysenko lo había denunciado ante la NKVD en 1940. Vavilov fue arrestado, torturado, condenado por espionaje y sabotaje. Murió de hambre en la celda. El hombre que pasó su vida protegiéndose del hambre. Muerto de hambre. Eso es lo que hace el lysenkismo con la ironía. Eres asignado a un nuevo proyecto. El plan quinquenal agrícola necesita resultados. Lysenko ha prometido al Kremlin que su método de siembra en nidos puede transformar las estepas áridas en tierras productivas. Árboles plantados en grupos, no en líneas. Competencia entre individuos de la misma especie, argumenta Lysenko, es una fantasía capitalista. Las plantas de la misma especie no compiten. Se ayudan. La naturaleza bajo el socialismo funciona diferente que bajo el capitalismo. La naturaleza no ha leído el manifiesto comunista. Los árboles mueren. Compiten por agua, por luz, por nutrientes, exactamente como la biología predice desde hace un siglo. Los nidos se convierten en cementerios vegetales. Las estepas siguen siendo estepas. El plan quinquenal agrícola del gran Stalin falla silenciosamente, parcela por parcela, a lo largo de millones de hectáreas. En los informes oficiales, todo va según lo planeado. 1950, estás en Kazajistán. Te han enviado a supervisar la implementación del nuevo método de siembra en una región que antes producía suficiente trigo para alimentar a 300.000 personas. Llegas en primavera. Los campos están sembrados según las instrucciones de Lysenko, densidad incorrecta, profundidad incorrecta, variedad de semilla incorrecta para el clima local, ciclo de vernalización aplicado sin considerar las temperaturas reales del suelo. En otoño, vuelves a hacer el recuento. La cosecha es un 38% menor que el año anterior. Y el año anterior ya había sido malo. El director regional te mira. Tú lo miras. Ambos saben los números reales. Ambos saben lo que pasa si esos números aparecen en el informe oficial. Hay familias en este distrito que van a pasar el invierno con la mitad de lo que necesitan. Hay niños que van a crecer con deficiencias que no se curan. Hay ancianos que no van a llegar a la primavera. ¿Qué ponemos en el informe?, te pregunta. Y aquí está. El momento. El punto en el que llevas meses caminando y que sabías que iba a llegar. Tienes 2 opciones. La verdad, que no va a cambiar nada porque ningún funcionario intermedio en Kazajistán puede revertir una política aprobada por Stalin, pero que al menos existirá escrita en algún lugar. O la mentira, que tampoco va a cambiar nada, pero que te mantiene con trabajo, con familia, con vida. Abres la libreta oficial. Escribes los números que deben estar ahí. Cierras la libreta. Y esa noche, en la habitación del hotel de tránsito que huele a madera vieja y polvo de estepa, abres la otra libreta. La de la verdad. Y escribes todo. Los números reales. Las observaciones reales. Los nombres de las familias que has visto. El estado de los campos. El frío que viene. Lo que va a pasar.
Nadie va a leer esta libreta. No en los próximos años. Quizás nunca. Pero la escribes igual. Porque alguien tiene que saber. Aunque ese alguien sea solo tú. La gran hambruna no viene de golpe. Viene despacio, como todo lo que es verdaderamente terrible. Viene en la reducción gradual de los inventarios de grano. En los precios que suben sin que nadie lo anuncie. En las colas que se alargan. En los rumores que circulan en voz muy baja sobre regiones del sur, sobre Ucrania, sobre el Cáucaso. El lisenquismo no es la única causa. La política agrícola estalinista, la colectivización forzada, la extracción de grano para exportar mientras la gente en el campo pasa hambre, todo eso existe antes de Lisenko y seguirá después. Pero Lisenko lo agrava de una manera específica y técnica. Cada vez que una buena semilla es reemplazada por una inferior. Cada vez que un método probado es abandonado por uno que no funciona. Cada vez que un agrónomo competente es arrestado y reemplazado por un militante leal. Cada vez que eso ocurre, la capacidad productiva de la tierra soviética retrocede un pequeño paso. Multiplicado por décadas. Por millones de hectáreas. Por docenas de cultivos. El resultado no se mide en un año. Se mide en una generación. Stalin muere en 1953. No cambia nada de inmediato. Lisenko mantiene su posición. Sus defensores siguen en los puestos clave. La genética sigue prohibida. Las dos libretas siguen siendo necesarias. Pero algo se mueve, muy lentamente, debajo de la superficie. Los científicos empiezan a hablar, primero en privado, después en textos que circulan de mano en mano. Los fracasos agrícolas son demasiado grandes para ocultarlos del todo. Las comparaciones con el exterior son demasiado evidentes. En 1964, Khrushchev cae. Lisenko pierde su protección política definitiva. Una comisión de la Academia de Ciencias revisa su trabajo. Encuentra exactamente lo que cualquier biólogo con acceso a los datos reales hubiera encontrado 20 años antes: fraude sistemático, resultados fabricados, ausencia total de base científica. Lisenko es destituido. La genética es rehabilitada. Los científicos purificados son rehabilitados también, aunque muchos de ellos están muertos y la palabra rehabilitación no les devuelve nada excepto el nombre limpio en un expediente que nadie va a leer. Tienes 50 años cuando puedes finalmente publicar los datos reales. Sacas la libreta. La que guardaste durante 16 años en el fondo de una caja, detrás de los libros de texto reescritos que nunca tiraste porque sabías que algún día necesitarías la evidencia de lo que estaban diciendo. La libreta con los números de Kazajistán. Con las observaciones del jardín experimental. Con todo lo que viste y callaste y escribiste de todas formas porque necesitabas que existiera en algún lugar. La publicas como apéndice a un artículo técnico en una revista de biología agrícola que nadie fuera del campo va a leer. No hay fanfarria. No hay disculpas oficiales. No hay una cifra exacta de cuántas personas murieron o quedaron con hambre crónica por las políticas que tú, entre miles de otros, ayudaste a sostener con tus firmas en los informes incorrectos. Las estimaciones de los historiadores van a variar. Varios millones de toneladas de grano perdidas. Retraso de décadas en la agricultura soviética respecto a los países que siguieron desarrollando la genética sin interrupciones. Costos que se extienden hasta los años 70, los 80 y que contribuyen a la crisis de abastecimiento que termina siendo uno de los factores del colapso de 1991. No puedes calcular tu parte en eso. Nadie puede calcular su parte en eso. Eso, quizás, es lo más difícil de cargar. Hay una última cosa que necesitas entender sobre el lisenquismo, y es la más incómoda. No fue una conspiración de un solo hombre lunático que engañó a todos los demás. Fue un sistema. Fue la convergencia de incentivos perversos, científicos que necesitaban sobrevivir, burócratas que necesitaban resultados, políticos que necesitaban victorias, un líder que necesitaba que la realidad se comportara según su visión del mundo. Lisenko no tenía que convencer a nadie de que tenía razón. Solo tenía que hacer que el costo de decir que estaba equivocado fuera más alto que el costo de callar. Y eso funcionó durante 30 años. La pregunta que no tiene respuesta cómoda es esta: ¿cuántos sistemas similares, menos visibles o menos brutales, están funcionando ahora mismo en algún lugar donde la verdad tiene un precio que nadie quiere pagar?
No tienes que responderla hoy. Pero no puedes dejar de hacértela. Cierras la libreta. La que tiene los números reales. Esta vez, la dejas encima del escritorio.